por posterior, entonces tenemos la arteria de la pierna. ¿Cómo se distribuye la arteria de la pierna? Bueno, desde posterior, entonces, como pasaron el músculo sóleo, se van a dividir normalmente en una arteria que desde posterior se pierde hacia anterior, puesto que cruza y perfora la membrana interósea y se denomina arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior aquí perforó y se fue. ¿Hacia dónde? Hacia el compartimento anterior de la pierna, o al compartimento tibial, ¿cierto? Pero después queda un tronco asociado que se denomina el tronco tibio-fibular. El tronco tibio-fibular rápidamente tiene un trayecto corto, variable, puede ser unos centímetros, un par de milímetros, un par de centímetros, y se divide. Y se divide en una arteria de menor calibre, pero no menos importante, que es la arteria fibular. La arteria fibular es de menor calibre, se dirige al compartimento lateral de la pierna, le da irrigación a los músculos del compartimento, que van a ser el músculo fibular corto, fibular largo, y a nivel inferior, aparte del tercer fibular. ¿Se acuerda del tercer fibular? Que era como parte de la región, ¿cierto? Pero nacía del extensor. Y este se dirige o va en dirección del maleolo lateral del pie. Pero en el maleolo lateral del pie se descompone en arterias pequeñas y hace un plexo maleolar lateral. Por lo tanto, en el maleolo lateral usted no puede ir a buscar un pulso. ¿Por qué? Porque ahí la arteria fibular se descompuso en una anastomosis pequeña y hace una red en relación al maleolo. ¿Dónde puede ir a buscar el pulso? Ah, en el maleolo medial, porque ahí sí pasan troncos. Entonces, la otra arteria que se distribuye se denomina arteria tibial posterior. Y la arteria tibial posterior es descendente, se dirige entre el músculo flexor de los dedos, ¿se acuerda el flexor profundo de los dedos? Y el tibial posterior. Y entre ambos se distribuye, los irriga, por supuesto que los irriga, aquí se ve como que pasara nomás. Y luego, como tronco, pasa el retináculo flexor de la región y se distribuye en relación posterior del maleolo medial. O sea que por posterior del maleolo medial usted puede palpar el pulso de esta arteria tibial posterior. Y después se va hacia la planta del pie. O sea, pasa por la región medial y se dirige a la planta del pie. Va a ser una arteria tremendamente importante porque su calibre no se pierde en la región de la pierna, puesto que está hecha para dar una irrigación profusa al pie. Por eso es calibrosa, por eso pasa como una estructura amplia en la región del tobillo. Pero dejémoslo hasta ahí. Lo importante, dejémoslo hasta ahí para que retomemos en pie. Digamos que llegó hasta ahí, hasta el maleolo medial. En el pie va a pasar una situación que es similar a la mano, pero no es igual. Porque existirán dos arcos que son plantares y un arco que es dorsal del pie. El arco que se denomina plantar superficial no es tal. No porque no sea superficial, además no es superficial ni es arco. Miren lo raro que le estoy diciendo. El arco plantar superficial no es superficial ni siquiera es arco. No es nada. ¿Qué es? Ah, no, es solamente que la arteria tibial posterior, que habíamos dicho que llegaba a nivel del maleolo medial, se distribuye en dos arterias que se denominan plantar medial y plantar lateral. Y estas arterias tienen territorios de anastomosis conjunta. Pero no se puede lograr ver un arco real, como nosotros lo hacíamos en la mano. ¿Por qué decimos que un arco? Ah, es que se toca el territorio anastomótico. Entonces se le llama arco plantar superficial, pero tampoco superficial, puesto que esto está bajo la fascia profunda, bajo el cojinete plantar, bajo la estructura, casi a nivel de la estructura del plano muscular, a ese nivel. Y ahí estamos viendo arteria plantar entonces medial y lateral, arteria plantar medial y arteria plantar lateral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se conforma el arco plantar del pie? ¿O qué arteria lo conforma? El arco plantar del pie, el superficial. La arteria tibial sola.
La arteria tibial posterior. ¿A través de qué? De sus divisiones, que van a ser las plantar medial y plantar lateral. Pero va a existir otro arco. Y este se va a denominar arco plantar profundo. Este sí es verdadero, pero este no está en todos los textos. Salen descritos en los textos como si fuera un arco nada más. Arco plantar. Y ahí se van a encontrar también con múltiples opiniones. Pero, ¿qué es lo real, digamos, después de haber leído muchas cosas? Es que el arco plantar, que es profundo, también se distribuye de la arteria plantar lateral, que era de la arteria tibial posterior, plantar lateral, con una arteria que es perforante, pero de la arteria tibial anterior. Y entonces, entre el sistema de tibial anterior y tibial posterior, forman un verdadero arco. Pero ese arco se ubica en relación al contingente muscular más profundo del pie, que son los músculos interosos, que lo están viendo aquí, ¿cierto? Por lo tanto, esto es muy profundo versus eso. Ahora, luego de eso, entre ambos arcos se dan las arterias metatarsianas plantares y digitales plantares para formar finalmente las arterias de los pulpejos de los dedos, pequeñas arterias del pulpejo del dedo. Sistema de arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior, una vez que perforó desde posterior y aparece en el compartimento anterior de la pierna, va a descender en relación al músculo tibial anterior, acompañando al tendón del tibial anterior, y va a pasar por el tobillo como una arteria importante que se denomina arteria dorsal del pie. Arteria dorsal del pie. También se denomina arteria pedia. Por eso que el pulso se denomina pulso pedio. Arteria pedia o arteria dorsal del pie. Esta arteria tibial anterior da colaterales, por supuesto, en su recorrido para la musculatura del compartimento anterior, porque para eso está hecha. Esta arteria se distribuye por el compartimento anterior de la pierna, que es voluptuoso, ¿cierto? Por lo tanto, su calibre se va perdiendo en relación, va pasando por niveles inferiores, porque su gran cometido está hecho en la pierna. Y finalmente termina creando un arco en el dorso del pie, pero en el dorso del pie, ¿se acuerdan cuáles músculos existían? Porque usted debe pensar lo siguiente, debe decir, las arterias están hechas para irrigar todo, huesos, articulaciones, pero ¿sabe quién se lleva el contingente más grande de arterias? Músculos. Por lo tanto, si un territorio tiene pocos músculos, entonces sus arterias serán pobres. En este caso, en el dorso del pie, ¿qué músculo teníamos? Ese. ¿Cómo se llamaba? El flexor, o el extensor corto de los dedos. ¿Se acuerdan? Un musculito que era pequeño, que es este. Bueno, llegó a la región con su calibre disminuido y dio colaterales después importantes en relación ósea, que son arterias malleolares, arteria malleolar lateral y arteria malleolar medial, que complementa el territorio de irrigación de las otras arterias, por ejemplo fibular, que habíamos dicho anteriormente. Y continúa como arteria pedia. Continúa y le termina dando irrigación a través de estas dos arterias que se denominan tarsianas. Una tarsiana que es medial y una tarsiana que es lateral. La importante de aquí es la tarsiana lateral, puesto que esta arteria tarsiana lateral cierra este círculo arterial con la arteria arcuata o arqueada de la arteria dorsal del pie, formando un arco dorsal del pie. Por lo tanto, el arco dorsal del pie, ¿quién lo forma? La arteria tibial anterior. ¿A través de qué ramas? De la rama tarsiana lateral y de la arteria arcuata o arqueada. Luego tenemos un contingente de arterias que son metatarsianas comunes, que van a ir a dirigirse hacia los dedos y van a formar estas digitales comunes, esas arterias que se denominan digitales comunes, y después se van a dividir en digitales que son propias y que van a abordar cada dedo del pie por lateral. Entonces, digitales propias para finalmente ir hacia la región de la uña y formar las arterias undiales.
El término undial es de uña del pie. Undial es de uña de la mano. Por lo tanto, estas serían las pequeñas arterias undiales. ¿Ya? Undiales. Pero antes de que se cerró todo este circuito arterial, vemos esa pequeña arteria que no nace de la arcuata, sino que nace directamente de la arteria pedia, y es una arteria importante, es la arteria digital perforante. Arteria digital perforante. Esa arteria digital perforante es la que da el territorio de irrigación en conjunto con el sistema de la arteria tibial posterior para formar el arco plantar profundo del pie. Esa es la que se une con la plantar lateral. Esa arteria es esa. Y entonces forma el arco plantar profundo. Finalmente, ¿cuáles van a ser los pulsos principales que nosotros vamos a tener en el miembro inferior? Femoral. Porque lo justificamos y dijimos que la arteria femoral era más superficial, no había un contingente muscular tapándola. La arteria poplitea, el pulso popliteo. ¿Cómo no? Si el pulso popliteo, la región poplitea, básicamente está destapada de músculos y hace que la arteria vaya hacia posterior para protegerla con la rodilla de cualquier lesión, porque si no la arteria pasaría por anterior. Para eso está la rodilla por anterior y hace que la arteria pase en lo profundo, pero en la región posterior. Pero sigue siendo superficial. Entonces se puede palpar el pulso. El pulso pedio. ¿Dónde va a estar? En el dorso del pie. ¿Se puede palpar? Sí, perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene poco contingente muscular. Y la arteria tibial posterior, ¿dónde la podemos palpar? A nivel del malleolo mediano. ¿Para qué queremos palpar tantos pulsos? ¿Por qué no nos quedamos con uno nomás? ¿Por qué nos complicamos tanto? Que tiene que muchas veces evaluar distintos sistemas arteriales para ver si alguno de ellos no funciona. Imagínense, usted encuentra un pulso femoral perfecto, popliteo perfecto, pero tiene perdido el pulso pedio y tiene el pulso tibial posterior. ¿Qué significa? ¿Qué pasará con la arteria tibial anterior? Perfectamente puede estar obliterada. Por lo tanto, es importante todos los pulsos a nivel del miembro superior y miembro inferior. Pero estas son las principales donde se puede ver que están más bien superficiales. ¿Bien? ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas? Profe, ¿a qué altura la tibial anterior pasa a ser pedia? ¿A qué altura se hace pedia? Pasando a nivel del tobillo, a partir del retináculo extensor. El recorrido de la arteria pedia es largo, porque es largo guardando las proporciones, es largo porque recorre casi todo el dorso del pie, ¿ya? Y una arteria, como le dije, más bien superficial, es fácil de lesionar. Hasta aquí nosotros hemos cerrado el capítulo de arterias. Hasta aquí nosotros vamos a analizar para la prueba. Usted se da cuenta, nos quedaron sistemas inconclusos, como por ejemplo carótida externa. Dijimos un par de colaterales, pero el sistema es mucho más que eso. Carótida interna es un mundo, pero carótida interna va a ser visto en neurociencia, ¿no es cierto? Carótida interna, ¿se ve en neurociencia? Sí. Carótida interna en neurociencia. Y el sistema carotido externo, como les dije, no es que lo hayamos soltado. Lo que pasa es que después lo volvemos a retomar cuando analizamos cabeza y cara profunda. Por lo tanto, solo algunos de ustedes van a tener el placer de conocer la carótida externa. Espero que varios, pero hay algunos que no van a conocer, ¿ya? Espero que todos.